Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, compartimos la bendita palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos la presencia del Espíritu Santo, que pueda unificar a los cristianos, que pueda, Señor, reunir a tantos bautizados dispersos en diferentes doctrinas, separados, Señor, entre sí, desmenuzado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Que tanta familia en estos tiempos, Padre Santo, que el diablo está separando, dividiendo, pueda ser reunido por el poder del Espíritu Santo, el aliento divino, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Juan, en su capítulo 17, verso 20 al 26, para gloria y honra de Dios. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios amado. Tremenda oración sacerdotal de Jesús, rogando no solamente por los apóstoles, rogando no solamente por aquellos discípulos seguidores cuando Jesús estaba presente visiblemente en la tierra, sino que también el Señor Jesucristo está rogando por la iglesia que vendrá después de Él, por los futuros bautizados que estarán creyendo por la predicación, por el mensaje del Evangelio que esta iglesia que Jesús está dejando estará esparciendo por el mundo entero. Y lo principal que el Señor Jesús está pidiendo a su Padre es la unidad. Así como el Padre está unido con el Hijo a través del Espíritu Santo, esa unión perfecta, como dice San Juan en su capítulo 10, verso 30, el Padre y yo somos uno solo. Bendito sea Dios. El Padre y Jesucristo es la imagen de la iglesia, la unidad de Dios. Esto es tan íntimo, lo dice la palabra en San Juan en su capítulo 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos los ha dado a conocer. Bendito sea el santo nombre de Dios. Como Jesús vive con su Padre. ¿Cuál es la relación del Padre con el Hijo? Es la íntima comunión. No hay secreto entre ellos, no hay división entre ellos. Y Dios quiso que en el cielo también sea lo mismo, al igual que en la tierra. Dios creó a los ángeles, a los seres espirituales. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar unidos en perfecta comunión con Dios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Pero aparece el diablo, el que divide, el divisor. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la lanzó sobre la tierra. Bendito Dios. Satanás, el primer sectario. Satanás es el primero que dividió lo que Dios había creado perfectamente unido, la comunión de los ángeles, de los seres espirituales. Este gran dragón, la tercera parte arrastró. El 30% de los ángeles fueron separados de la presencia de Dios, fueron divididos. Bendito Dios.
aunque la voluntad de Dios no fue que sean separados, divididos. El diablo significa divisor. El diablo significa división, separación. Dios quiso que el hombre siempre esté unido. Y dice la palabra en Génesis en su capítulo 2, versículo 18. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre viva en la soledad. Le haré una compañía. Le voy a crear que alguien pueda estar con él. Bendito sea el santo nombre de Dios. La unidad es lo que Dios ha creado y viene del Señor. Por eso Jesús en su oración sacerdotal dice: te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Si Jesús está pidiendo que los cristianos estén unidos, si Jesús está orando para que los cristianos sean al igual que la comunión del Padre y del Hijo, y los primeros cristianos practicaron esta unidad, dice la palabra en Hechos en su capítulo 2, versículo 42. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para la fracción del pan y en la oración. El versículo 44 dice: todos los creyentes estaban muy unidos y compartían su bienes entre sí. Bendito sea Dios. Todos los creyentes estaban muy unidos. Los primeros cristianos no eran cristianos separados, no había sectas, no habían protestantes. ¿Por qué? Porque dice el verso 42 que ellos eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. ¿Y por qué entonces aparecen hoy en estos tiempos tantas sectas? ¿Por qué hay tantas divisiones de los cristianos si Jesús pidió en su oración que haya unidad, que seamos uno solo? Los primeros cristianos eran unidos porque ellos conservaban la enseñanza de los apóstoles. Aquellos que no quieren conservar la enseñanza apostólica, aquellos que no quieren, amados, someterse a la jerarquía eclesiástica, aquellos que no quieren aceptar lo que enseña la iglesia que Jesús dejó, entonces va causando divisiones. ¿De quién vienen las divisiones? Si Cristo no está dividido, y lo dice la palabra en 1 Corintios en su capítulo 1, versículo 12, la palabra dice: quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Bendito sea Dios. Tremenda pregunta de Pablo. ¿Acaso Cristo está dividido? Por supuesto que no. Cristo no está dividido, amado. El Espíritu Santo no puede dividir a los cristianos. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 3: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Bendito sea Dios. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica es llamada una, porque es unida en su doctrina, en su enseñanza, en su lectura, en su liturgia. Es una en su teología, en sus dogmas. Porque el Espíritu Santo es unidad. Si entonces, amado, el Espíritu Santo mantiene la unidad y del Espíritu Santo viene la unidad, ¿por qué hay tantos grupos? ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantas separaciones? San Pablo dice para cuidarnos en Romanos en su capítulo 16, versículo 17: hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos. Y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Bendito sea el santo nombre de Dios. Les ruego, Pablo está rogando, está pidiendo, está suplicando para que se fijen. Fijarse es mirar, tener en cuenta en los que causan divisiones. Bendito sea Dios. En lo que va causando sectas, separaciones, divisiones, porque ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Ponen tropiezo en la enseñanza que ustedes recibieron. Y esto sucede hoy, amado.
Pone en tropiezo en la enseñanza que tú recibiste sobre la Virgen María. Pone en tropiezo sobre la enseñanza que recibiste sobre la Eucaristía. Pone en tropiezo sobre la enseñanza que recibiste sobre la reconciliación, la confesión de pecado y tantas otras doctrinas, enseñanza que los apóstoles transmitieron, que tú recibiste. Apártense de ellos, porque no les sirven a Cristo, sino a su propio apetito. Bendito sea el santo nombre de Dios. Predicar el evangelio de Cristo, amado, no significa de que uno al predicar el evangelio sea la de Cristo, porque dice Gálatas 1:6 al 7. Estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que lo llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo están perturbando a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Bendito sea Dios. Tú que te pasaste a otro evangelio, amado, abandonaste a Dios, porque no hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que lo están perturbando, que lo está trastornando el evangelio de Cristo. Por eso hay divisiones, por eso hay separaciones. Y esto que vienen enseñando, dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanza que viene de los demonios. Bendito sea el santo nombre de Dios. Algunos renegarán de su fe, siguiendo a espíritus engañadores, a doctrina que viene de los demonios. Y esto el mismo Jesucristo ha profetizado en San Mateo en su capítulo 24 versículo 10. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Bendito sea Dios. Esto es lo que está sucediendo hoy. Por eso, amado, hay divisiones, por eso hay separaciones, por eso hay sectas. Si Jesús pidió a su Padre que los cristianos estén unidos como Él y el Padre están unidos. Si la oración de Jesús dice que la unidad viene de Dios. Si Jesús está suplicando que haya un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo grupo, ¿por qué en estos tiempos aparecen tantos? Es porque los apóstoles ya habían mencionado, profetizaron que surgirán muchos falsos profetas que estarán trastornando el evangelio de Cristo, que estarán, amado, predicando otro evangelio. Porque los primeros cristianos que se dejaron enseñar, que acudieron asiduamente a la enseñanza apostólica, que mantuvieron, amados, la enseñanza fiel, cabalmente, ellos eran unidos. Pero la palabra dice San Juan en su capítulo 10, versículo 10: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea Dios. El ladrón viene para matar, porque si el ladrón mata, las ovejas se dispersan. Porque si el ladrón está matando la cabeza, si el ladrón está destruyendo, entonces las ovejas se estarán dispersando. Bendito sea Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, amado. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Las ovejas dispersas, las ovejas separadas, fuera del redil de Cristo, hay peligro para que el lobo, para que esa fiera, para que Satanás, el león rugiente, pueda devorarlo. Porque Jesús claramente dice en San Juan capítulo 10 versículo 16 que Él tiene otras ovejas, pero que no está en ese redil. El Señor tiene un solo redil, un solo rebaño, una sola iglesia. Y esa iglesia es la que el Señor Jesucristo ha dejado. Y aquellos que están abandonando esta iglesia de Cristo, aquellos que van dividiendo el cuerpo de Cristo, aquellos que van mutilando el cuerpo de Cristo, la iglesia, por medio de las sectas, están desobedeciendo al pedido en la oración sacerdotal de Jesús: sean uno
como tú y yo, Padre, somos uno. Bendito sea Dios. El Señor amado también, por medio de su palabra, muestra que las divisiones pueden entrar en la familia, que la división también puede entrar en los matrimonios, pues Satanás vino para eso, para dividir, para separar. Como Jesús y el Padre están unidos, también los matrimonios deben estar unidos, la familia unida, los hogares unidos. Que el Señor hoy nos guarde, nos proteja y nos libre de este espíritu de divisor llamado diablo, Satanás. Que el Señor te bendiga y te guarde, amado y compadre.